En un mundo donde muchos se conforman con lo establecido, existe un 5% que se atreve a brillar con luz propia. Bienvenidos a 5% Podcast, el espacio donde compartimos historias reales de personas extraordinarias que transformaron su autenticidad en acción y hoy están dejando una huella imborrable. Yo soy Cheri Semeler y en cada episodio descubriremos juntos cómo las mentes valientes están redefiniendo lo posible cuando se atreven a creer en su diferencia. Prepárate para inspirarte, conectar y tal vez encontrar el coraje para unirte a este 5% que está cambiando el mundo. Bueno, bienvenidos a 5% Podcast, un espacio donde las historias no se cuentan, se sienten. Así que yo soy Cheri Semeler, soy comunicadora, podcaster y creadora de la fórmula 5%. Y aquí celebramos la autenticidad porque a través de eso podemos transformar el mundo desde nuestra diferencia. Así que hoy yo estoy muy feliz porque hoy vamos a hablar de reconectar con la autenticidad, cómo soltar el peso de esas expectativas y además cómo elegir una vida mucho más coherente con el alma. Pero esto es gracias a una persona que yo tengo el inmenso placer de presentar, ¿verdad? Ella es una mujer que además combina, y esto me fascina, la mente de una ingeniera con la sensibilidad de una coach del alma. O sea, imagínense cómo está configurada esta persona que les traigo en este episodio. Ella es Patricia Cugnoni, es ingeniera eléctrica por profesión, pero es coach ontológica integral y organizacional por pasión. Durante más de 2 décadas construyó una carrera espectacular en el mundo corporativo de una manera muy sólida, viajó alrededor del mundo, aprendió lo que es el verdadero éxito y que no está afuera. Ese éxito está aquí adentro. Además, orgullosamente venezolana, es nacida en Venezuela, tiene raíces italianas y hoy está residenciada en los Estados Unidos. Así que lo que más me gusta de Patricia es que ha podido transformar esa historia en una guía para otros que buscan claridad, energía y propósito. Pero no solo con eso, ella no se conforma solo con eso, sino que además tiene una misión espectacular, que es ayudar a las personas a vivir con autenticidad, como lo hacemos aquí en 5% Podcast, con libertad y plenitud. Pero yo fui la presentación formal. O sea, yo quiero ahora que se presente Patricia. Bienvenida a este espacio, a esta ventana de la autenticidad, a esta ventana de podernos conectar desde nuestras historias. Así que quiero saber quién es Patricia, pero desde tu visión. Bienvenida. Gracias, Cheryl. De hecho, gracias por este honor, gracias por esta oportunidad, gracias por dejarme contarle un poco al mundo que todos tenemos la posibilidad de crear la vida que de verdad deseamos. Patricia fue una persona muy sensible a temprana edad y ella decidió, ya que no sabía cómo manejar y no tenía nadie que le dieron un camino de cómo utilizar todos los regalos que da la sensibilidad, decidió utilizar sus capacidades de entender números y esa pasión que tenía de pequeña de siempre la ilusión era poder darle esperanza al mundo y ella dijo, ¿cómo hago si yo sufro tanto viendo el sufrimiento de otros, siendo tan sensible? Me voy a ir por aquello que es mi fortaleza, irme por los números. Se me da bien la química, la física, la matemática y decido irme por ingeniería. Y empecé a crear un mundo basado en lo que la sociedad hoy en día habla que es un éxito. Si eres una empresaria, tienes alto cargo, yo viajaba, yo tenía gente que me reportaba, tenía un muy buen salario y sobre todo estaba en un mundo en un mundo corporativo rodeada de muchos hombres y donde la sensibilidad era totalmente vetada. Y yo empecé poco a poco a asumir que para poder tener un cargo o algo que me permitiera seguir escalando, empecé a ponerme lo que yo llamo una careta.
Mm. La careta de la fortaleza, la careta de no puedo enseñar lo que quiero, la careta para tener éxito tengo que actuar como un hombre actúa. em, y empecé a utilizar mucha energía masculina, que es muy distinto a masculinizarme. Claro. Tenemos energía femenina y masculina y yo opté eh, por entrar con una energía muy masculina y empiezo a darme cuenta con, van pasando los años y bueno, fueron muchos años, claro, sigo escalando, pero llega un momento que empiezo a sentir esta sensación de hay algo que me falta, además de no sentirme yo. Eh, pero creo que mi primer despertar empieza con esta sensación de estoy teniendo todo lo que cualquier persona define como éxito y yo siento que hay un para qué que no estoy logrando cumplir. ¿Por qué este vacío que siento? Y ahí es donde empieza mi despertar. Ahí es Wow, donde yo, empiezo. exacto. Qué irónico la vida, o por lo menos así lo siento, que una mujer tan sensible haya decidido irse por la parte quizás dura o de las habilidades duras. em, Eso me parece, o sea, o sea, que fue ese punto que tú dijiste, no, yo sé que soy una mujer sensible, pero voy a irme por allá. O sea, esa primera decisión de desligarte de esa sensibilidad que ya traías desde muy pequeña. ¿Cómo tuviste esa claridad, o por lo menos en ese momento? ¿Con qué te conectaste? Fue todo un proceso. Durante muchos años, em, yo lloraba mucho, era un nivel de sensibilidad por si alguien no me saludaba, si alguien no me miraba como yo esperaba. También yo tenía una sensibilidad, mi cuerpo sentía lo que otras personas sentían. Yo me acuerdo una vez un burro pasaba cargado, muy cargado, y a mí me dolían las piernas Wow, mientras impresionante. veía al burro. Entonces, claro, en casa mis padres no tenían la habilidad de mostrarme cómo esa sensibilidad era un don, sino más bien me decían, vas a ser una gran sufridora, vas a Mm. pasar toda la vida llorando. Mi abuela era muy sensible y fue toda una persona, una mujer que sufrió mucho. Entonces me comparaban con, vas a ser como tu abuela. Y esta es lo que es impresionante, cómo empezamos a crear la vida de acuerdo a lo que otros nos dicen cuando no nos conocemos. Y me la creí. Entonces, Claro, yo me acuerdo, yo tú te lloraba empezaste a mucho, vestir con todas esas etiquetas. etiquetas. Y además, yo me acuerdo, Cheryl, es que me acuerdo como el día de hoy, un día me siento frente al espejo y digo, tengo un mes sin llorar. Wow. Sí, finalmente lo estoy logrando. O sea, yo me acuerdo que a mí me decían algo y era el actuar como hasta siendo irónica y seguir el juego, aun cuando a mí me estaba doliendo. Claro. Llega ese momento donde ese éxito definido por muchos, ¿no? Altos cargos, alta remuneración, excelente, me imagino desde el punto de vista organizacional, excelente reputación organizacional. O sea, había como un checklist que se suponía que se estaba cumpliendo. Pero ¿qué pasó en el mundo, en el corazón o en la mente de Patricia o cuál fue ese punto de quiebre que te llevó a, a sentir de alguna forma que ese mundo corporativo ya no era a lo que tú estabas llamada? ¿Y cómo pasaste de, sabes, como de esa parte dura del mundo corporativo a decidir, mira, voy a acompañar a personas o a compañías o a grupos durante los procesos de transformación humana? O sea, ¿qué revolución hubo aquí o aquí en la mente que te permitió tener la fortaleza también de tomar decisiones para cambiar el rumbo, ¿no? Teniéndolo todo en ese checklist que se supone, o que se suponía, porque quizás eran otros tiempos. Entonces, ¿qué pasó?
Mira, me acuerdo, Cheryl, que era esta, primero yo tenía como un llamado hace rato y decía, yo quiero ser dueña de mi propio tiempo, ¿no? Era como más libertad. Yo, de hecho, con todo lo que yo viajaba, mi sensación era que siempre como que estaba, el tren se iba y yo estaba agarrando así a última hora para subirme al tren y empiezo a sentir esta curiosidad o más bien esta necesidad de libertad de tiempo. Yo soy una persona, me gusta mucho la libertad. Y a la vez empieza digo, ¿por qué no crear algo por mi propia cuenta? No tengo ni idea qué. Y además estoy cansada como que yo tengo que estar todo el tiempo justificando mi ser para tener esta posición laboral. Y me va dando idea esta idea me va rondando en la cabeza. El reto era que yo en ese momento tenía un trabajo muy, muy bien remunerado. Yo viajaba, tenía la flexibilidad de ir al trabajo cuando quisiera. O sea, yo podía trabajar de mi casa, podía trabajar de ahí, yo podía irme a otro país y trabajar desde otro país. O sea, yo tenía mucha flexibilidad de horario. Entonces estaba en una zona sumamente cómoda. Y la vida es sumamente benigna y te dice, si tú no tomas las decisiones por tu propia cuenta, yo lo voy a tomar por ti. Y hay una reestructuración en la empresa y yo salgo. Entonces aquí empieza Oh, ahí un tenemos un proceso, cambio. un Ahí cambio. tenemos un Entonces, cambio. y ahí empieza además un cambio que va desde el ego. Ujú. Claro, total. Entonces ahí empiezo yo, busco otro empleo. Y no duré ni 2 meses. Dije, yo no puedo más con esto. O sea, Claro. definitivamente esto Ya esa vida de alguna forma no te representaba, no era ya la no Patricia más. que tú necesitabas o estabas Necesitaba buscando ser. ser. Ujú. Wow, Totalmente. Y sí. yo además tenía a mi esposo como un gran ejemplo donde yo lo veía a él saltar cada vez que le tocaba salir a viajar, a hacer su trabajo. O sea, y yo decía, eso es amar lo que haces. Ujú. Y eso es lo que yo quiero llegar a ser. Y Wow. ahí empieza todo mi proceso. Todo tu proceso. Eso, hay una frase, cuando estuve leyendo todo tu trabajo que a mí me gusta mucho, porque tú hablas de que cuando dejas de vivir para cumplir las expectativas de los demás, empieza la verdadera vida, ¿no? Y me imagino que ese fue quizás ese momento en el que tú decides, bueno, sí, tengo el checklist, pero no es lo que mi alma, mi propósito, mi cuerpo me pide hacer, ¿no? Entonces, tú hablas también en lo que es tu programa o tu diseño de tu marca personal sobre vivir en coherencia, ¿no? Pudiéramos explicarle a la audiencia qué significa eso para ti, o sea, qué es realmente vivir en coherencia y cómo lo podemos practicar en nuestra vida diaria. Claro, mira, yo creo que, o creo no, o sea, yo valido y certifico por mi propia experiencia que para poder vivir en coherencia tenemos que conocernos. Mm. Cuando yo empiezo mi proceso, me empiezo a dar cuenta lo poco que me conozco. O sea, yo no tenía idea, nuestra vida está basada mucho en lo que nosotros nos enseñaron y escuchamos. Nuestra cultura tiene un gran impacto en quienes somos, nuestros padres, nuestra gente cercana, y muchas veces em, las emociones que ni siquiera yo me acuerdo recordar, yo decía, pero yo solo tengo 2 o 3 emociones que entiendo. Las demás a veces no tengo ni idea de lo que me está pasando. O sea, ¿qué es lo que estoy sintiendo? Entonces, cuando empieza el proceso de empezar a mirarme, empiezo a vivir desde un lado ahora, qué divertido y qué curioso, déjame entender lo que me pasa y déjame entender lo que creo. ¿Qué es para mí de verdad lo que está sucediendo? Entonces, cuando tú empiezas a entenderte cuál es tu necesidad,
cuál es la creencia que tú tienes. Te empiezas a cuestionar aquellas cosas que tú dices, pero esto no tiene sentido, esto fue lo que me enseñaron y de verdad yo creo en esto. Cuando tú empiezas a estar ahí y estás clara, ahí tú empiezas a vivir de verdad desde lo que tú consideras que es la vida que debe existir. Desde ahí tú dices, espérate, yo estoy viviendo ahora para complacer a otros, cuando mi necesidad en realidad no está basada en trabajar para una corporación, sino para mí, mi gran llamado es acompañar a otros a generarle esperanza. ¿Cómo podemos traducirle a nuestra audiencia ese sentido de que estás desconectado con y que te puedes volver a reconectar, ¿no? Porque tú en ese momento estabas sintiendo eso, o sea, no tenía sentido lo que estabas viviendo. ¿Qué formas, estrategias o cómo la gente puede identificar, mira, sí, estoy conectado con lo que estoy haciendo o me estoy desconectando cada vez más con mi propio ser? ¿Hay alguna estrategia, hay alguna forma de que ellos lo puedan de repente, no sé, traducir en algo que quizás para ti era normal entender el proceso por tu formación desde el punto de vista humano o, o qué había? O sea, ¿cómo podemos ayudar a ese que hoy dice, mira, me pasa algo, pero no sé qué es y puede ser que esté desconectado con su hacer? Ahí, Cheryl, lo que hay que empezar con mucha curiosidad. O sea, lo que a mí me pasaba, yo decía, a mí me pasa algo y no tengo idea qué. Mm, Es una sensación de tristeza, yo tenía una gran pregunta. O sea, yo vine a este mundo, ¿para qué? Porque lo que yo estoy haciendo no está mm, llenando esto que yo sé que no es esto, pero yo sé que hay algo más. Es ok. hacerle, o sea, yo me acuerdo que hubo un momento, bueno, ya mañana me sentiré bien, ya a lo mejor, pero esa sensación, porque muchas veces lo que hacemos para dejar de sentir esa incomodidad, porque es una incomodidad, empezamos a hacer cosas para tapar esto que nos está molestando. O sea, muchas personas lo que hacen es ocupar el día completo para de verdad no ponerse a sentir Lo lo que que el de cuerpo. verdad están sintiendo. Se Mm, buscan distractores. Y es de exacto. verdad, o sea, si yo me levanto y yo tengo esta sensación de tristeza, tengo la sensación, es tomarse el tiempo para de verdad escucharse. ¿Qué tanto tiempo pasó en poder lograr tú concretar esa oferta, definir de verdad que tu llamado era acompañar a otros desde tus servicios, desde tu marca personal y no desde el mundo corporativo? O sea, ¿cuánto tiempo pasó cuando el mundo habló? Tú querías irte de esa organización, pero no te ibas y así que el mundo va y te dice, bueno, ajá, tú te quieres ir, pero yo te voy a ayudar a que te vayas a, a tu hoy. O sea, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué herramientas utilizaste tú para poder descubrir lo que hoy eh, es tu oferta? Y ya le vamos a decir cuál es la oferta específica que trae Patricia, pero quiero que de verdad comente porque nuestras historias nos definen muchísimo y definen también em, el rumbo de cada uno de los productos, servicios, incluso desde que tú te puedes adueñar y que además puedes entender quién fuiste tú antes y quién eres tú ahora para entonces poder ser el tú del futuro, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo fue ese proceso? Mira, los procesos hay unos que les pueden ser más rápido que otros. Hubo un momento que me desconecté tanto de esa sensibilidad que yo me tardé en poder, primero, lo mío era todo en la cabeza. A mí me costaba ir al corazón porque yo aprendí a desconectarme. Entonces yo me tardé un tiempo, yo buscaba la solución acá, no la Ujú, buscaba en claro. el corazón. Hasta que empecé a lograr conectar con aquello que me permitía conectar. Y a mí me ayudó muchísimo empezar a ir a caminar al mar. Y en esta conexión con el mar fue donde en una caminata
ya empecé a buscar a alguien que me acompañara a ir entrando en este proceso de autoconocimiento. Me busqué a alguien que me ayudara a definir el propósito. em, y yo seguía diciendo, o sea, pero ¿cómo llego? ¿Cómo llego? Además era mucha desesperación por conseguirla, Eso te iba a en decir, que vez si de mientras más desesperado estás, creo que más nublado, ¿no? más difícil, exacto. Entonces, cuando tengo una conversación con este chico sobre lo que es el propósito, no sé, tuve una conversación desde un lugar mucho más tranquilo, salgo a caminar, recuerdo, fui a la playa, de regreso vengo caminando dentro del agua, que es lo otro que he descubierto. Para mí el agua es mi sitio de conectar y de ahí es donde se empiezo a aclarar muchas cosas. Yo me veo y digo, en mi vida, mi propósito, mi para qué, es para ser un árbol, aquel árbol donde la gente pueda venir a recostarse, a buscar apoyo, a buscar sombra, a buscar un acobijo. Y desde ahí identifico cuál es ese propósito. Y para yo digo, muy bien, pero ahora para poder hacer eso, yo tengo que llegar a conocerme bien a mí para poder ayudar a otros, acompañarlos en su proceso. Bueno, hasta ahora van cosas fundamentales. Creo que el universo va a hablar sí o sí, aunque nosotros no tomemos Lo acción, peleemos. ¿ok? Aunque lo Sí. peleemos. Segundo, señores, si usted no está yendo a trabajar como el esposo de Patricia con aquel amor que brinca, revise y averigüe qué tanto amor hay ligado a eso que hoy estás desarrollando como carrera, como trabajo, como rol, como responsabilidad. Lo otro que me encanta muchísimo es que no perdamos la conexión entre lo que nos dice nuestro cerebro o intuición o nuestros pensamientos y lo que nos dice nuestro corazón, ¿no? La otra cosa que me parece súper valiosa es buscar ayuda. O sea, en ningún momento te quedaste simplemente diciendo, bueno, yo misma me puedo ayudar o yo no necesito ayuda, sino que siempre estuviste en la búsqueda constante de ayuda, de que otras mentes pudieran mostrar ciertas cosas que a veces uno no lo puede ver. Y lo último que me encanta de la propuesta que ha sido tu proceso de historia, tu proceso de vida, es conseguir un espacio de conexión, o sea, donde realmente tú conectas, ¿no? Entonces, para algunos va a ser el deporte, para algunos va a ser el mar, para algunos va a ser lectura, para... Entonces, importante, señores, busquemos todas estas herramientas que hoy Patricia nos está compartiendo, a mí me parecen súper valiosas, em, y que además no requieren, si la gente dice, no, es que tengo que invertir, no, lo que tenemos es que escucharnos y bueno, también dedicarnos, ¿no? A identificar si estamos viviendo la vida de etiquetas que dicen afuera o si realmente estamos viviendo la vida que nosotros queremos vivir. Entonces, en el marco de todo esto, si tú pudieras compartir una herramienta específica para empezar a soltar ese peso de las expectativas, soltar esas etiquetas, ¿qué herramientas pudieras tú decirle a nuestra audiencia, atrévete a hacer esto? Solo por un tiempo pudiera ser, ¿no? Sí, O que ya se despegue definitivamente de todas esas cosas que nos dice la sociedad o que nos dicen mamá y papá o quien sea la vocecita esa que nos perturba de vez en cuando. sí, mira, yo creo que muchas veces nosotros decimos refranes que ni siquiera nos cuestionamos por qué lo decimos y eso pasan a ser juicios maestros. Un juicio maestro es aquel bajo el que te riges, la que tu vida rige. Eh, Muchas veces estar pendiente del diálogo interno que estamos teniendo. Muchas veces ni siquiera estamos conscientes de lo que nos estamos diciendo. Es la gran mayoría de las veces tenemos un dicho que vamos apuntando así, tú me hiciste esto, el mundo me está haciendo esto, y hay tres deditos que es el que hay que mirar para adentro, porque lo que pasa afuera no lo podemos controlar. Lo que tenemos adentro es nosotros podemos decidir qué hacer con lo que nos pasa. Entonces, para mí, sobre todo, es empezar con crear conciencia de qué estamos diciendo y de qué estamos creyendo. Lo que hace un coach
un terapeuta, un psicólogo o con el que quieran buscar, es a veces te ayuda a darte cuenta de puntos ciegos que no tienes. Y, y eso es la gran ventaja y la gran posibilidad que te abre al estar acompañado por alguien. Entonces, eso, te doy un ejemplo. El otro día teniendo una sesión y el señor hablaba todo el tiempo de todo lo que había logrado en Venezuela, pero acá no. Entonces, él vivía estancado en un pasado esperando que Venezuela se arreglara para regresarse y desesperado por crear un futuro o un presente cuando seguía anclado en el pasado. Que se estaba Cuando perdiendo porque él solo estaba viendo hacia el... está viviendo en el pasado esperando que ocurra un milagro para ver si puede saltar al futuro, para ver si en ese futuro él puede generar la vida que quiere tener. Y él no lo Wow, veía. wow. Así que bueno, está certificada en PNL. O sea, Patricia, les digo lo máximo en conocimiento y además con ese corazón tan humano. Tienes esa certificación de PNL, eres coach ontológico. Además viviste el mundo corporativo y estás viviendo el acompañar gente. ¿Cómo pudiéramos definir ese programa que hoy Patricia tiene para poder vivir en autenticidad, en libertad, en coherencia? ¿Cómo es esa oferta? ¿Cómo pudiéramos decirle a las personas que si hoy te sientes desconectado o si te sientes que hay algo más allá y tú no sabes qué es, cómo pudiéramos recurrir a una persona como tú, Patricia? O sea, cuál es la oferta? ¿Cómo es ese programa para que la gente entienda que el estar acompañado puede darte esa visión 360 o simplemente te puedes quitar los lentes o simplemente limpiarlos y ver otra realidad? Mira, yo creo que para empezar, la belleza de lo que es el coaching ontológico trabaja formas de ser. Nosotros tenemos un montón de formas de ser. Entonces, un poco para crear perspectiva, porque tú dices coaching ontológico y no todo el mundo sabe lo que es. Esa es la sabiduría del ser. El coaching ontológico trabaja la sabiduría del ser. El- 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 Nuestras formas de ser están constituidas por 4 elementos, que son lenguaje, que son las creencias, lo que decimos, las declaraciones que hacemos, los juicios que tenemos. Está la emocionalidad. Nosotros tenemos ahí las emociones básicas que están después, hay un complejo de emociones que todas parten de las emociones básicas. Entender tu emocionalidad. El cuerpo tiene una sabiduría, Cheryl, que es única y no lo sabemos. Muchas veces entendemos que necesitamos hacer cambios, pero el cuerpo no nos sabe acompañar. Y está la energía. En cuanto digo el cuerpo no sabe acompañar, hay personas que dicen, yo sé que no puedo seguir siendo complaciente. Y hoy le preguntaba a uno, ¿cuál es la complacencia? Si tú hicieras solo un gesto con tu cuerpo, ¿cuál sería la complacencia? Y me pone las manitos así. Y le pido, ponte así durante un largo tiempo. ¿Cuánto puedes sostener? Me dice, no mucho. Y le digo, ahí estás. ¿Cuál sería un lugar donde podrías aprender a decir que no desde una posición más cómoda? Y se puso así. Y le digo, ¿cómo te sientes? Me siento mucho mejor. Lo que pasa es que mi cuerpo no sabe hacerlo, porque siempre está acostumbrado a hacer esto. Entonces, en ese acompañamiento es otra cosa que le enseñas a tu cuerpo. Para poder accionar de formas distintas necesitas esos 3 elementos y está la parte energética también. Entonces, yo lo que estoy es proponiendo un programa donde te doy las bases, los elementos, para que entiendas un poco. Te hago un acompañamiento en una clase. Voy a tener 2 modalidades, lo que es para el 1 a 1 o en programas. Yo lo quiero hacer de unos 20, 25 personas porque la belleza de los programas es que tú empiezas a ver que aquello que crees que es tu problema único, empiezas a ver que todos de una u otra forma Que no es tenemos exacto. eso mismo.
Que no eres el Entonces, único que está no, con ese no eres el único. Y me problema. acuerdo cuando empecé, yo digo, nadie, todo el mundo es feliz, nadie me entiende porque nadie pasa por esto. Y empiezas en estas sesiones de grupo y dices, wow, a mí me pasa eso. A mí también me pasa aquello. Y esa es una belleza porque entonces además empiezas a mirarte a través de los ojos de otro. Entonces, Mm, mi idea es crear un programa, que estoy justo en el diseño de eso, Cheryl, donde la idea es definir estos diferentes elementos que son teóricos para entenderlos. Después te llevas tareas para empezar a trabajarte en ti, para después tener una sesión de acompañamiento e ir trabajando. Y sería un programa, estoy mirando si son 2, 3 o 4 meses. Estoy ok, en ese proceso. Pues están las sesiones de 1 a 1, que es donde te acompaño 1 a 1 y vamos mirando esta esos retos, necesidad que tengo. Ujú. claro. Así que bueno, si todo emprendedor, porque sabemos las montañas rusas a las cuales está sometida, los emprendedores, los profesionales, y bueno, en realidad esta vida o este mundo en la actualidad nos somete a todos a estas montañas rusas. Así que yo considero que es justo y necesario siempre poder contar con el acompañamiento de otros que nos permita sostenernos, que nos permitan esa mirada de autocompasión, pero sobre todo que nos permitan avanzar. Y lo que más me gusta de tu propuesta es desde la autenticidad, o sea, que no nos perdamos nosotros mismos en esa búsqueda, ¿no? Porque a veces también puede ser tan profunda que estemos perdidos. O sea, que al Ujú. final, señores, hay que buscar ayuda. O sea, sí o sí hay que buscar ayuda y Patricia puede ser su gran aliado para su marca, para su proceso personal o para su proceso profesional. O sea, el reto es poder identificar que estamos en ese momento o que la persona está en ese momento y que pueda entonces avanzar. Así que si tuvieras que hacer algún ejercicio para la audiencia, si tuvieras ese grupo ahorita de 25 personas, ¿cuál pudiera ser un posible ejercicio para reconectar, para iniciar? ¿Qué pudieras regalarle hoy a la audiencia desde el punto de vista de necesita conectar o necesita de alguna forma identificar que está en el problema? ¿Qué regalo le pudieras dar ahora? Mira, yo creo que esos 5 minutos de pocas veces nos sentamos en una silla y nos permitimos ser sostenidos por la silla y respirar un poco y permitirte escanear tu cuerpo para que te hable. Darle atención desde la punta de los pies hasta la punta de la cabeza. Em, el cuerpo habla. Nuestro cuerpo nos está diciendo constantemente aquello que estamos necesitando. El alma, el corazón. Recuerdo que hay un apretón en el pecho, ¿no? Como que la vida te está clamando. Em, es lo que podría decir. Y sobre todo, cuando empieza, era, si tú escuchas a la gente que ha pasado por ese vacío, hay una tristeza, Mm. Cheryl, que hay una añoranza, hay un deseo de algo que necesitas que pase y no sabe qué es. Es esa sensación Y de... esa es la mejor señal, esa es la mejor señal eh, para buscar ayuda. Bueno, Sí. señores, así que si estamos en ese proceso, no lo dejemos, no lo callemos, porque algo está pasando a nuestro alrededor. Patri, como tú sabes, este programa se llama 5%, ¿verdad? Así que nosotros queremos, ya conocimos tu historia y además cómo estás decidida a vivir de tu propósito, a acompañar a otros. A mí me gustaría que tú pudieras compartir cuál es ese 5%, qué son esas 5 cosas o 5 elementos que definen esa huella de Patricia, que es única e irrepetible en el mundo y que por supuesto te hace auténtica. ¿Cuáles son? Si tuviéramos que mencionarlas, ¿cuáles son esas 5? Porque aquí lo que siempre queremos estar celebrando es ese pequeño diferencial y cómo nuestra diferencia nos hace resaltar en el mercado, en un trabajo, en una comunidad. ¿Cuáles esos son tus 5 elementos?
Yo te diría que yo empiezo por decir, para mí la humanidad importa. Y yo estoy viendo que estamos viviendo en un mundo muy deshumanizado. Y el poder empezar a conectar con nosotros nos permite tener empatía hacia nosotros, por ende, también podemos empezar a tener empatía hacia el otro, hacer un poco el mundo más humano. Em, yo tengo esta gran sensibilidad por la humanización, tengo esta posibilidad de sentir algo que está allá afuera, esta sensibilidad que te hablaba de niña, que esa la traigo. Y yo en mis mismos procesos, yo tengo mucho la capacidad de sentir muchas veces lo que tú estás sintiendo sin que tú lo digas. Tengo una capacidad de escucha que está muy conectada con eso, el poder leerte sin que exactamente lo estés diciendo. Tengo una visión de lo que es trabajar en el mundo corporativo, em, lo que es esa deshumanización que hay allá adentro, que creo que todos los que están ahí pueden aportar para generar un mundo mucho más humano, más amigable, invitar a tus empleados a ser de otro lado, tanto a nivel empresarial como a nivel corporativo. Y sobre todo tengo un gran amor hacia el autoconocimiento y seguir creciendo como ser humano. Yo siempre quiero dar mi mejor versión. Bueno, aquí tenemos los 5 elementos de Patricia que además me encantan. Humanizar. O sea, yo creo que de verdad, y bueno, parte también del objetivo de este espacio es inspirar, o sea, es compartir buenas noticias, es qué está pasando, qué herramientas podemos estar usando, cómo nos podemos ayudar. Así que me encanta el humanizar. Tu sensibilidad, obvio, te hace, bueno, única. Tu capacidad de escucha, ese conocimiento profundo del mundo lógico, del mundo sólido, no sé, o fuerte o duro, que es puede ser el mundo corporativo. Y cómo además tú eres capaz de transformar eso a través de lo que es el amor, o sea, ¿no? Me parece espectacular cómo combinar esa parte dura con esa parte blanda y a partir de allí poder acompañar a otros. Así que eso de verdad me encanta cómo lograste identificar, además que lo hiciste súper fácil, súper rápido. O sea, quiero decirte que de todas las personas que he entrevistado hasta ahora, siempre dicen, wow, solo 5. ¿Estoy segura de o no? O sea, eso me encanta, eso también habla de tu nivel de conocimiento, porque estás hablando de amarte a ti, pero amarte con ese conocimiento para usarlo a favor del crecimiento o a favor de que no vivamos en esa tristeza o añoranza que tú mencionas y que además definitivamente con ello estás transformando el mundo, vas a seguirlo transformando, vas a seguir impactando. Así que yo te digo, a mí definitivamente me encantan y esta es la idea de que nosotros podamos compartir esta manera única o de descifrar cuál es esa huella que cada uno tenemos y que no nos sintamos simplemente, bueno, porque como yo no tengo la sensibilidad de Patricia o porque yo no tengo, no sé, las habilidades, no sé, de comunicación de tal persona. Cuando cada uno entiende que nos podemos hacer diferentes usando esos 5 elementos, el comportamiento y el avance que podemos tener es otra cosa. O sea, de verdad que Pati, bueno, te digo, vas ganando. Eres la persona que lo ha definido de lo más rápido posible. Si tuvieras a alguien en función de esos 5 elementos que ya nos mencioné y que me parecen espectaculares, si tuvieras a alguien enfrente que siente ese vacío, alguien que nos está escuchando en este programa, siente que está vacío, siente que está viviendo en automático, ni siquiera sabe definirlo, pero esa persona está viviendo en automático y está desconectado de su propósito. ¿Cuál sería ese mensaje que tú le pudieras regalar a la audiencia para poder reconectar con sus 5%? Ay, mira, si una de mis
misiones siempre en la vida era generar en el mundo esperanza. Y la esperanza es que el autoconocimiento te abre un mundo de posibilidades, porque cuando no sabemos, no vemos posibilidades. Cuando empiezas a darte cuenta de aquellas creencias, de aquellas emocionalidades, de lo que no sabes, y empiezas a descubrir todo lo que sí puede ser, más allá de cuestionarte lo que tú crees que eres, se genera todo un mundo de nuevas posibilidades. Por eso yo siempre le digo a las personas es, tú tienes la posibilidad de crear la vida que tú quieras. Muchos vamos por la vida viviendo con lo que nos sucede y vamos automáticamente solucionando lo que la vida nos trae, en vez de crear la vida que queremos a través de conocernos y saber nuestro accionar depende de nuestras formas de ser. Si yo conozco estas formas de ser que me limitan, yo puedo transformarlas en una forma de ser que me habilita a hacer este accionar para crear la vida que yo quiero. Así que el mensaje es, señores, autoconocerse y bueno, ¿y qué mejor manera de hacerlo que de la mano de Patricia? Yo quiero que invites, Patricia, cuáles son tus redes, cómo las personas te pueden conectar, dónde pueden ver tus trabajos, tus materiales, la información que tú compartes. Déjanos acá saber cómo cada una de las personas y cuáles son las plataformas que tú estás usando actualmente para eso. Súper, mira, Instagram, por supuesto, sería Patricia underscore, ¿no? ¿Cómo se llama? Bajito Cuyoni. Patricia con Z underscore y mi apellido es Cuggionni. Y no se preocupen porque se lo vamos a dejar en la Voy a dejar descripción, abajo. pero bueno, la idea es que Patricia invite también a que las personas La que lo puedan ve. estar buscándole en las redes. ¿Qué otras plataformas, además de Instagram, estás usando Estoy en ahora? LinkedIn, que sería la P, mi primer nombre, el apellido. Y me pueden buscar por WhatsApp también. Mi número es 1-786-271-3318. Ok. Estoy solo a un pasito de distancia. Bueno, genial. Así lo vamos a estar compartiendo también en nuestras redes y bueno, en todas las descripciones de nuestras plataformas para que puedan conectar con Patricia, puedan conocerse, puedan también buscar la forma de que esa vista y esa sensibilidad que hay en otros pueda permitirte mejorar la lupa o afinar el foco en algunas oportunidades. Así que bueno, yo quiero agradecerte, Patricia, por traerme tanta calma, tanta buena vibra. Se siente demasiado rico saber que hay personas que están orientadas a poderle servir a otros para reconectarse, vivir de su propósito o simplemente vivir como tú dices o definir cuál es esa vida que nosotros queremos. Así que bueno, gracias por acompañarnos en este episodio de 5% Podcast. Yo estoy honrada de tenerte, de que seas parte. Si quieres dar un mensaje de cierre, los micrófonos son tuyos. Gracias otra vez. Y Cheryl, empecemos por invitar a la gente que vaya a ese niño pequeño, ¿qué era aquello que me apasionaba cuando era pequeño? ¿En qué me divertía? ¿Qué tan lejano estoy de aquello que yo quería hacer? ¿Y cuánto añoro o cuánto no de aquello que tanto decía hacer? Y ese es un buen inicio para empezar a conectar, porque ese niño sabía lo que quería, solo que nos contaron historias que nos desviaron de aquello que de verdad queríamos. Y con eso te doy las gracias. Qué belleza, qué belleza. Bueno, quiero recordarte a todos que tu voz, tu historia y por supuesto tu autenticidad definitivamente pueden cambiar el mundo. Así que úsala, descúbrela si no has podido tener acceso a todos esos elementos maravillosos que además están dentro de nosotros, no están fuera. Síguenos en 5% Podcast y comparte este episodio con quizás algún amigo o alguien que tú sientas que hoy necesita reconectar con su esencia. Muchas gracias, Patricia.
Gracias, Gracias a gracias. todos. Chao. Hasta aquí llegamos en este episodio de 5% Podcast. Si estas historias resonaron contigo, es porque quizás tú también perteneces a ese valioso 5% que está destinado a dejar huella. Comparte este mensaje con quien necesite escucharlo y únete a nuestra comunidad en Instagram como 5% Podcast, donde encontrarás todos nuestros episodios, recursos exclusivos gratuitos y personas como tú dispuestas a transformar su autenticidad en acción. Recuerda, no se trata de cambiar el mundo entero, se trata de atreverte a ser ese 5% que inspira a otros a cambiar el suyo. Nos encontramos en el próximo episodio para seguir encendiendo posibilidades.